Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de eritrocitosis. La eritrocitosis se puede definir como el incremento en la cuenta de eritrocitos, en la concentración de hemoglobina y en el valor de hematocrito, comparado con el valor de referencia establecido para cada especie. Esta eritrocitosis puede deberse ya sea a un incremento en la masa de eritrocitos o que haya una disminución del volumen plasmático. Ahora bien, en alguna literatura manejan de manera indistinta el término de eritrocitosis o policitemia. Y en el caso de la policitemia, hay un incremento, aparte de los eritrocitos, de leucocitos y de plaquetas, por lo cual no tenemos que equivocarnos al usar el término adecuado. ¿Cómo se clasifica la eritrocitosis? Bueno, aquí está la clasificación completa. En este caso tenemos la eritrocitosis absoluta o relativa. En el caso de la eritrocitosis relativa, que es la que vamos a ver primero, esta puede deberse a dos causas principales. Una de ellas puede ser la deshidratación y otra la contracción esplénica. En el caso de la contracción esplénica, como vamos a ver más adelante, otro término que se le da a esta eritrocitosis es transitoria. Ahora bien, para el caso de la eritrocitosis absoluta, que significa que es como más real esa eritrocitosis, puede ser primaria o secundaria. En el caso de la primaria, se conoce como el término de policitemia vera, en donde esto básicamente es una neoplasia de eritrocitos. Y en el caso de la secundaria, esta puede ser todavía subclasificada como apropiada o secundaria a un estado de hipoxia, inapropiado cuando no hay hipoxia, o secundario a endocrinopatías que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a comenzar por la eritrocitosis relativa. En este caso, les decía yo que puede ser o por un incremento en la masa de eritrocitos o una disminución del volumen plasmático, como es lo que sucede en la eritrocitosis relativa. En realidad no se incrementan los eritrocitos, simplemente hay alguna condición que hace que se esté perdiendo el volumen plasmático y que por ende ese animal puede estar hemoconcentrado o deshidratado. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en el laboratorio? Bueno, como su nombre lo dice, pues el incremento de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, pero justamente en estos casos podemos tener incremento de sólidos totales o proteínas totales. Y eso nos estaría indicando que se está perdiendo volumen plasmático y que el animal está deshidratado. ¿Cuáles son las principales causas a descartar? Pues ya sea un consumo excesivo o disminución en la síntesis o pérdida de proteínas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Pues seguramente animales que tengan diarrea, por ejemplo, diarrea sanguinolenta, en donde pueden estar perdiendo proteínas, o problemas hepáticos donde no haya una adecuada síntesis de las proteínas. En este tipo de eritrocitosis es muy común que suceda en perros y gatos. También puede llegar a suceder en otras especies. El siguiente tipo de eritrocitosis, que sería relativa, o la que yo les decía que en alguna literatura ustedes la van a encontrar como eritrocitosis transitoria, se debe a una contracción esplénica. Esa contracción puede ocurrir de manera secundaria a ejercicio o puede ser una respuesta a liberación de epinefrina en animales excitados o con dolor. Generalmente en estos casos el valor de hematocrito no va a rebasar el valor de 0.60 litros por litro y generalmente se observa de manera principalmente en animales que tienen un valor de hematocrito mayor. En el caso de los perros hay algunas razas como los Poodle, Greyhound y Dachshund que de manera normal o en animales sanos pues tienen un valor de hematocrito un poco más elevado. Y también puede ser se puede presentar en especies un tanto más excitables, como en el caso de los caballos y los gatos. En este caso, lo podemos diferenciar de la eritrocitosis por deshidratación,
ya que la concentración de proteínas en sangre van a estar dentro de valores de referencia. En la evaluación completa de un animal se puede además encontrar un leucograma de excitación, que el hallazgo principal sería la neutrofilia, linfocitosis y en algunas ocasiones trombocitosis. Neutrofilia es el incremento de los neutrófilos en circulación, linfocitosis el incremento de linfocitos en circulación y trombocitosis el incremento de plaquetas en circulación. Este tipo de eritrocitosis realmente no tiene relevancia clínica y la concentración de los valores de los eritrocitos, hematocrito y hemoglobina pueden volver a la normalidad en poco tiempo, aproximadamente 30 minutos, que es el efecto que tardan las catecolaminas en el organismo. Ahora bien, vamos a ver la eritrocitosis absoluta secundaria o apropiada. Se le da el nombre de apropiada, pues porque generalmente aquí sí hay una mayor producción de eritrocitos y es secundario a un estado de hipoxia, que es lo que nosotros vimos que va a estimular a la eritropoiesis. Entonces, este tipo de eritrocitosis se va a observar cuando la oxigenación de los tejidos es inadecuada y va a provocar, por ende, un aumento en la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina, a su vez, va a estimular la eritropoiesis, van a salir estos eritrocitos de la médula ósea para que haya un mayor transporte hacia los tejidos. Las causas más comunes son las que están enlistadas aquí, y pues son causas de hipoxia o hipoxemia, ¿no? Como enfermedades cardíacas como tetralogía de Fallot o persistencia en el ducto arterioso, enfermedades pulmonares crónicas que lleven al animal a estados de disnea, menos común, e inclusive alguna literatura dice que en medicina veterinaria no se presentan las hemoglobinopatías, o en algunas ocasiones también se ha determinado que la deficiencia de metahemoglobina reductasa, una enzima que participa en la producción de hemoglobina, pues puede estar deficiente. Otra causa que no está aquí enlistada puede ser la obesidad severa, que lleve a los animales a estados de hipoxia. Este tipo de eritrocitosis se va a identificar o se puede identificar mediante la medición de la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Además, se recomienda pues estudios de campos pulmonares y de corazón para que nos ayuden a confirmar el diagnóstico definitivo. En el caso de la eritrocitosis absoluta inapropiada, ocurre cuando la producción de eritropoyetina aumenta en ausencia de hipoxia tisular. Por eso se le da el nombre de inapropiada, porque hay una respuesta fisiológica inapropiada. Y las principales causas pues son tumores que van a secretar eritropoyetina. Estos tumores pueden ser renales, si recuerdan la eritropoyetina se sintetiza en el riñón, como el carcinoma, el linfosarcoma o el fibrosarcoma renal. Sin embargo, hay algunos otros tumores que también pueden llegar a producir un péptido parecido a la eritropoyetina, como el fibrosarcoma, leiomiosarcoma, schwannoma y hepatoblastoma. Son los que se han reportado hasta el momento. Y la otra también es que haya un desorden renal, no necesariamente neoplásico, que pueda llevar a la producción o al incremento de la concentración de eritropoyetina. En estos animales, los valores de la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno, pues inclusive pueden estar ligeramente disminuidos y la concentración de eritropoyetina pudiera estar normal o ligeramente incrementada. La realidad es que para identificar este tipo de eritrocitosis se recomienda que haya otras pruebas diagnósticas, tanto para evaluar riñón o algún otro órgano que esté afectado, para pues corroborar el diagnóstico. En el caso de las eritrocitosis secundarias a endocrinopatías, bueno, las principales hormonas que se reportan son el cortisol, los andrógenos, la tiroxina y la hormona del crecimiento.
Aquí en esta imagen les pongo cuál es el mecanismo fisiológico por el cual puede haber un incremento en la producción de eritrocitos, sea porque haya un factor inductor de hipoxia o que haya estímulo a factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento a la insulina. Sin embargo, lo que la mayoría de literatura nos menciona es que este es un hallazgo incidental. No necesariamente todos aquellos animales que tengan alguna endocrinopatía pueden llegar a tener la eritrocitosis. Inclusive a veces ni siquiera hay signos clínicos sugerentes de eritrocitosis. Y la eritrocitosis absoluta primaria, digamos que esta sería la eritrocitosis real, en donde este ya es un trastorno mieloproliferativo crónico, en el que los eritrocitos van a proliferar sin control, produciendo pues un valor de hematocrito incrementado. A diferencia de los otros tipos de neoplasias hematopoyéticas, en este caso los eritrocitos neoplásicos parecen ser normales y tener una secuencia de maduración normal. En este caso, hay presencia de mutaciones recurrentes en un gen que se conoce como JAK2, y esto se presenta en el 90% de los pacientes, al menos en los humanos, y se asume que esta mutación de este gen también podría estar presente en enfermedades en perros. En este caso, la policitemia vera o eritrocitosis primaria hay que diferenciarlas, simplemente porque en la policitemia, además del incremento de eritrocitos, pues puede haber incremento de otras líneas celulares, como ya mencionamos. Este tipo de eritrocitosis se ha asociado principalmente en perros y gatos. En el caso de los perros, las hembras son más propensas y los machos en el caso de los gatos. Y la edad de presentación sucede entre 6 y 7 años, aunque también se ha reportado en otras especies como el caballo, las vacas y las llamas. El diagnóstico generalmente se da por exclusión de otras causas. Inicialmente, si tenemos un animal con eritrocitosis, pues tendríamos que descartar que sea por deshidratación, que sea por efecto de catecolaminas, que haya alguna neoplasia. Entonces, una vez que ya se descartaron todas las posibles causas de eritrocitosis, podríamos pensar en una de tipo absoluta primaria. ¿Cuáles son los signos clínicos que llegan a presentar los pacientes con eritrocitosis? Generalmente tienen hiperemia, algunos pueden tener estado de cianosis, hiperviscosidad dependiendo del valor de hematocrito que alcancen, e inclusive pueden llegar a tener alteración en el sistema nervioso. Un método que existe para poder diferenciar este tipo de eritrocitosis puede ser la determinación de la presión de oxígeno y medir las concentraciones de eritropoyetina. En el caso de la relativa, pues no habría ninguna alteración. En el caso de la secundaria, que sea secundaria a un estado de hipoxia, pues esperamos que el incremento de eritropoyetina se presente. Y en el caso de la eritrocitosis de tipo primaria, pues las concentraciones de oxígeno y de eritropoyetina van a encontrarse generalmente normales. Esto es todo lo referente a este tema. Si tienen alguna duda, pues lo consultamos posteriormente.